En esta mañana tenemos el agrado de recibir a Débora Asensio, que es socióloga económica y economista de CEPA. Débora, gracias por volver. Gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Tenemos buena memoria, pese a nuestra edad. Walter, gracias también por venir. Gracias a vos por lo de la edad, pero bueno, acá estamos. Lo de la edad va que corre por cuenta mía. Pero Débora, difícil no acordarse de esta coyuntura económica, difícil no tener que volver a hablar de, como decíamos en el comienzo, una situación y una realidad que desde los números y sobre todo desde la vivencia de la gente no es buena, no es grata. Debo preguntarte que cómo ves vos o cómo se analizan las estadísticas de pobreza que acaba de comunicar la UCA desde CEPA, cómo lo van manejando. Bien, bueno, la verdad que estos números recientes que se conocen de pobreza que publicó la UCA es una medición de pobreza distinta a la que estamos acostumbrados a escuchar por parte del INDEC, que es una medición de pobrezas por ingresos. En este caso construyeron un indicador de pobreza multidimensional que incorpora algunos otros indicadores, sobre todo de acceso a derechos como la vivienda, la salud, la educación y demás, y por supuesto manifiesta un crecimiento de la pobreza, pero particularmente de este indicador particular que construye la UCA. De todas maneras, desde CEPA nosotros alertamos siempre de la importancia también de complementar estas lecturas. Digo, la medición de la UCA ha sido muy cuestionada por diversos centros de estudios y también es nuestro caso, digamos, creemos que es una medición en algún sentido un poco sesgada por una serie de factores. No quisiera entrar en esta controversia porque no creo que es el punto de la cuestión y de hecho celebro que construya un indicador multidimensional porque muchas veces la medición por ingresos es muy sensible, se corre un decimal más, un decimal menos y parece que hubiera mayor población o menor población por encima o por debajo de la línea de pobreza. Es un indicador muy sensible el de ingresos, con lo cual construir indicadores más complejos me parece positivo, pero tenemos nuestros reparos en este sentido y el jueves el INDEC va a publicar los números oficiales de pobreza, con lo cual ahí vamos a tener un panorama digamos, más completo del asunto. Los últimos datos oficiales que tenemos son del primer semestre de 2018, donde la pobreza fue del 27,3%. Todo indica en este contexto que para el segundo semestre de 2018, que es lo que vamos a conocer el jueves, también va a ser un incremento importante que alerta sobre la vulnerabilidad del modelo económico en general. Walter. ¿Cuáles son las raíces que uno puede observar más allá de lo típico que se observa de la inflación, el impacto que tiene sobre la pobreza en Argentina? ¿Qué es lo que ustedes han visto, cómo ha evolucionado o cómo ha involucionado, mejor dicho, la sociedad en este marco económico durante estos años? Bueno, la verdad es que ha sido una involución en todo sentido. La mayoría de los indicadores sociales manifiestan una evolución muy negativa que tienen que ver esencialmente con los trazos gruesos del modelo económico, digamos. Para nosotros a veces es una trampa discutir coyunturalmente un número más o un número menos si no se tiene en consideración y no se pierde, y es muy importante no perder de vista los rasgos estructurales, si se quiere, del modelo económico que propone Cambiemos, que es un modelo de extrema vulnerabilidad financiera, como vos decías recién en la introducción al programa, de apertura comercial y desregulación financiera, esas dos cuestiones centrales del modelo económico que propone Cambiemos y que no parecen plantear ninguna autocrítica al respecto, son las claves que generan una extrema vulnerabilidad en un país como la Argentina, con escasez de divisas estructural. Una desregulación financiera y una apertura comercial genera una serie de desequilibrios macroeconómicos y un engrosamiento de la brecha externa que genera toda una serie de consecuencias muy negativas para el conjunto de la población, porque se frena la industria, porque se frena el crecimiento del empleo, más bien lo contrario, se empiezan a destruir puestos de trabajo de la mano del enfriamiento de la economía y la actividad industrial en particular, que es fuertemente generadora de empleo. Bueno, y así por supuesto la caída del salario real, en un contexto de alta inflación, que genera también que se frene el consumo, y esto genera lo contrario del círculo virtuoso de la economía, que es un círculo regresivo, donde todos los indicadores empiezan a dar cada vez peor, con lo cual lo que hay que revisar, digamos, son los trazos gruesos, las grandes definiciones del modelo económico, que es esencialmente excluyente. Ahora, a propósito de esto, Débora, se ha visto en la prensa este fin de semana. Es cierto que lo que se ve en la prensa también está sesgado, pero medios importantes han dejado entrever esta cosa de que los inversores, esa entelequia, ¿no? Como si hubiera un departamento de inversores del mundo a donde recurrir, estarían viendo las elecciones y sobre todo las primarias, entonces ahí sí ver si confían o no confían en la Argentina. ¿Esto qué tan de cierto tiene?
Y bueno, es todo un tema. La verdad que siempre pensar en la cuestión de la confianza es un indicador complejo, ¿no? Pensar en la confianza para medir la evolución de un contexto económico. Yo creo que hay que mirar los números, por eso estamos desde CEPA muy preocupados por esta cuestión. Y bueno, ahí aparece claramente que lo de la confianza es muy relativo, digamos. Hay que mirar la evolución concreta de los números y vemos que efectivamente el derrotero es desalentador, ¿no? Sí, para un gobierno que ha tenido la confianza de los mercados, por lo menos el respaldo de la amistad. Walter. Un gobierno que enfoca mucho a la hora de los números en la inflación, ¿no? y en el dólar enganchado con la inflación. Pero una evolución de la inflación que ha crecido mucho, lo hemos visto el año pasado, por encima del 47%, una inflación que ya venía también, hay que reconocerlo, de los últimos años de la gestión anterior. ¿Cómo se revierte esta tendencia que se está observando en la economía argentina desde hace tantos años con inflaciones que cada vez más para arriba? Bueno, ahí hay que tener muy claro el diagnóstico. Yo creo que el equipo económico de Cambiemos tiene un pésimo diagnóstico de lo que ocurre en la economía argentina. Básicamente lo que sostiene su equipo es que las causas de la inflación tienen que ver con la emisión monetaria y los únicos instrumentos que están teniendo para poder frenar el crecimiento de la inflación es una tasa alta que está a la vista, que no funciona para contener la escalada inflacionaria. Más altas las tasas de interés no pueden estar y sin embargo la inflación es altísima, como bien relatabas vos. Yo creo en lo personal que un modelo de crecimiento económico tiene sí o sí en un país dependiente como la Argentina o como los países de la región alguna tasa de inflación relativamente alta que es inherente al proceso de crecimiento. Eso no quiere decir que uno no pueda tener políticas públicas activas o una política económica activa para contrarrestar los efectos negativos de esa inflación, lo que se llaman medidas contracíclicas para evitar la pérdida de poder adquisitivo, para poder seguir creciendo, para poder seguir fomentando el consumo. Lo que tenemos en la actualidad no es una inflación promedio del 25 o 30% como teníamos durante la gestión anterior. Tenemos niveles inflacionarios muchísimo más altos, como bien vos decías, cercanos al 50% anual, es una locura. No hay posibilidad de que ninguna economía funcione con esos niveles de inflación y claramente las recetas del gobierno actual no funcionan porque las tasas altas ya demostraron que no funcionan. Tenemos las manos atadas para poder intervenir en términos de política monetaria por las definiciones del FMI, ¿sí? Que no nos impiden intervenir en términos de política monetaria, con lo cual hay un diagnóstico errado, a mi juicio. Ya van varios meses, años, donde no hay emisión monetaria y sin embargo la inflación es creciente, con lo cual hay que revisar cuáles son las verdaderas causas de la inflación, ¿no? Y ahí, bueno, hay que leer un poco a algunos economistas estructuralistas que vienen planteando que tiene que ver con la escasez estructural de divisas. Bueno, es todo un debate complejo y profundo que nos tenemos que dar, pero claramente las recetas ortodoxas demostraron que han fracasado. Ahora, un gobierno que quiera cambiar este rumbo económico, merced a lo que vos explicás que ha sido un mal diagnóstico y una mala ejecución de la solución al problema, ¿tiene margen? Porque lo escuchábamos a Carlos Melconian, es cierto, con su histrionismo, con su magnetismo que tiene para la tela, hay que decirlo también, pero dejando definiciones que preocupan, sobre todo viniendo del riñón del oficialismo, respecto a lo que se encontrará, hablando de pesada herencia, el gobierno que venga. Sí, bueno, la verdad que la tarea para el gobierno que venga no es para nada sencilla, en eso concuerdo. De todas maneras me parece fundamental poder poner sobre la mesa la necesidad de cambiar el rumbo porque por esta vía de endeudamiento, desregulación del mercado de capitales y apertura comercial, nada bueno nos augura como país. Pero bueno, aún así, incluso aunque tengamos un cambio de gestión que se proponga objetivos de política económica diferentes que tengan que ver con volver a regular, a que el Estado vuelva a tener el rol de protagonista en el ejercicio de la política pública, la política económica, a regular el mercado en general y poder pensar el crecimiento hacia adentro. Sin duda la deuda va a ser muy, muy compleja, sobre todo por la emisión de deuda externa que estamos teniendo. Esa es la verdadera pesada herencia. Lo ha sido a lo largo de toda la historia económica argentina. La deuda externa es la gran herencia con la cual tenemos que lidiar en las próximas generaciones, porque un país endeudado tiene muchas dificultades para poder crecer. Creo que, bueno, la próxima gestión no le va a tener nada sencillo, pero bueno, depende justamente de la orientación de las políticas. Si es esta la orientación, las dificultades solo van a profundizarse. Pensando en lo que vendrá, más allá de la opción de continuar con esta gestión de Cambiemos, hay en la mesa dos claras opciones que vienen de dos modelos similares pero diferentes a su vez de manejo de la economía. Te lo pregunto como economista vos, ¿no? Con Lavagna por un lado, con el kirchnerismo por el otro.
¿Qué diferencias se encuentran entre esas dos concepciones de la economía, sobre todo teniendo en cuenta lo que vendrá, ¿no? Que es una situación difícil de manejar? Bien, bueno, por supuesto que diferencias, matices hay. Es muy pronto para poder hablar en detalle porque todavía las candidaturas no están sobre la mesa, mucho menos los equipos económicos en consideración, con lo cual es difícil pensar en diferencias más concretas. Sí, yo creo en que, digamos, las diferencias o las similitudes también están muy puestas en contexto, ¿no? Y el contexto actual es de una gravedad sin precedentes, porque realmente la vulnerabilidad en nuestro país es enorme en términos económicos, y ahí creo que son más las similitudes que las diferencias, digamos. Creo que entre el equipo, digamos, la Baña y lo que puede representar el equipo de la Baña o el espectro que acompaña a la Baña y alguna candidatura más del riñón kirchnerista, creo que frente a la situación que ha generado Cambiemos en la economía nacional, creo que pueden ser muchas más las similitudes que las diferencias, porque hay claramente un posicionamiento a favor de un Estado presente, un posicionamiento a favor de la regulación del mercado de capitales, del mercado financiero, de limitar la especulación financiera y la fuga de capitales, que son dos elementos muy presentes en la actual gestión y que son, digamos, muy preocupantes para poder pensar cualquier modelo de crecimiento económico. Necesariamente tenés que regular esa situación. Que entienden que la escasez de dólares es el principal problema en la Argentina, que no es tanto el déficit fiscal, sino más bien el déficit externo, la brecha externa, que hay que empezar a pensar en cómo traemos dólares genuinos al país. Y en este sentido creo que hay más similitudes que diferencias, creo que hay, digamos, un denominador común, que es la importancia de ver en el salario real un elemento dinamizador de la economía y no un costo de producción. La actual gestión diría, bueno, el salario es un costo de producción, hay que tenerlo lo más bajo posible para que vengan las inversiones a nuestro país, es un costo. Bueno, creo que en este caso la Baña y cualquier candidato del kirchnerismo, o candidata, por supuesto, tienen en común este diagnóstico de que el salario es un elemento central, el salario alto es un elemento central para un modelo de desarrollo posible en la Argentina que nos incluya a todas y todos, ¿no? Débora, ninguno de los que se ha sentado ahí ha dicho en este último año, o en estos últimos 6 meses, que la cosa estaba bien, ni pensara lo que pensara políticamente. Ahora, a todos les preguntábamos lo mismo, es pues que si no tenemos nadie, pero es que realmente es así, Walter, nadie que se siente ahí y diga, no, pero las cosas están bien, no hay ninguno que lo haya dicho, y entonces, ¿por qué el oficialismo llega con chance de ser reelecto? Bueno, es muy complejo eso. Yo soy socióloga especializada en economía, la vez pasada lo charlamos. Estas preguntas siempre para mí son muy sugerentes porque nos hacen pensar sobre el tipo de sociedad que tenemos hoy, ¿no? Y cómo interpelar a los votantes y a las necesidades de la población en general, que no siempre vienen en relación directa con la situación económica. Por supuesto que el empobrecimiento diario que atraviesa el grueso de la población tiene que ver a la hora de ejercer el voto, pero no es lo único, está claro, digamos. Con lo cual, bueno, ahí hay varios elementos para pensar. Creo que en alguna medida Cambiemos ha sido inteligente, por decirlo de alguna manera, en interpretar algunas demandas de la población, legítimas, que venía mejorando cada vez más su condición económica, pero que en algunas cuestiones venía viéndose limitada y lo supo interpretar muy bien. Bueno, creo que el desafío de los próximos candidatos y candidatas tendrá que ver con poder interpelar con una proyección de futuro, demostrar que no tiene que ver solamente con la reivindicación de lo que se ha hecho en el pasado, sino también pensar cuáles son las perspectivas de futuro e interpretar mejor esas aspiraciones que no siempre tienen que ver solamente con el mejoramiento del salario real, sino que hay otras cuestiones latentes que tienen que ver más con los valores, cuestiones más emotivas, digamos, que hay que saber interpretar muy bien. En ese sentido, Cambiemos tiene un equipo eficaz, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, es el desafío de poder interpretar correctamente esas aspiraciones, digamos. Walter. Me interesa profundizar un poquito en esto, ¿no? Porque uno observaba que en la elección del 2015 había una fuerza que se mostraba como el cambio a lo que se venía observando en los últimos años. Hoy vamos a hacer una elección en la cual van a competir al menos las tres grandes fuerzas con un pasado ya detrás. Sí. No es algo nuevo por descubrir, sino que es algo de lo que ya se conoció. ¿Notás en la sociedad cierta resignación ante esto? ¿Ante la imposibilidad de tener una perspectiva diferente a la que ya se han vivido en los últimos años? Hay algo de resignación. Hay que ver. Yo en esto quiero ser prudente también, porque las percepciones personales tienen limitaciones también. Uno puede
tener las opiniones personales muy a flor de piel, también teñidas por las aspiraciones personales, lo que uno también desea y promueve que ocurra en un escenario electoral, que no hay que encubrirlo tampoco, yo creo legítimamente en la explicitación de esas aspiraciones, porque tiene que ver con el compromiso que uno tiene en su profesión en función de la sociedad que desea y que construye cotidianamente. En esto me parece que hay que ser prudentes porque todavía falta para las próximas elecciones, no sabemos cómo se va a resolver. Yo creo que si bien hay algo de resignación, también hay claridad de que, digo, no nos olvidemos que Cambiemos asumió prometiendo una serie de cosas que después no ocurrieron. Y también dependiendo de quiénes sean los candidatos y candidatas, con el pasado que tienen detrás, bueno y malo en algunas cuestiones, creo que bueno, el escenario está muy abierto. No me animo a hacer diagnósticos muy concluyentes porque no creo que haya condiciones para hacer diagnósticos concluyentes. Creo que hay una buena parte, siempre se habla cuando se hacen análisis políticos de que hay un tercio de la población muy a favor del modelo más parecido al de Cambiemos, que hay otro tercio de la población mucho más a favor de un modelo como el anterior, como los gobiernos kirchneristas, y que hay un tercio de la población que siempre está como en el medio y que depende en definitiva de lo que se le pueda ofrecer. Yo creo que hay todo un gran desafío que tiene que ver con, en principio, construir una unidad muy fuerte de cara al país que se desea y que se pretende construir. No fue lo que se pudo lograr en 2015, había un grado de fragmentación muy importante entre sectores que en definitiva tienen aspiraciones similares de cara a la Argentina, o proyecciones similares de cara a la Argentina. Y bueno, el desafío es poder concretar eso en las próximas elecciones. Creo que es un escenario muy abierto. Sí, hablamos siempre, ¿no?, de estos cuadros fijos que a veces aparecen en los medios como verdades indiscutibles, como que tal gana, como que tal pierde, como que la única posibilidad es este tercero que aparece, que en realidad sustento científico y real no lo tiene. ¿Habrá una influencia de...? Siempre se ha dicho que Cambiemos maneja muy bien lo que vos bien decías, que es la emoción, la cosa empática. ¿Habrá una influencia de los medios más violentas, si se quiere usar por uso la palabra, que en otras veces en estas elecciones que se vienen? Bueno, está por verse. Sin duda el rol de los medios de comunicación es central. Habrá que ver si es definitorio. Yo creo que es importante considerarlo, pero creo que no es lo único que influye. Digamos, las visiones unilaterales de cuáles son los determinantes del voto me parece que no contribuyen a utilizar la mayor cantidad de recursos a favor de pensar una propuesta que convoque a grandes mayorías. Creo que los medios de comunicación influyen, por supuesto, que están en los medios hegemónicos muy a favor de un modelo de país, que no es muy distinto al que propone Cambiemos, de hecho es lo que propone Cambiemos, que en muchos casos se generan operaciones y construcciones mediáticas a favor de construir esa legitimidad, diagnósticos de lo que ocurre en la sociedad que son completamente alejados, sin ir más lejos. La forma en la que se aborda un hecho tan relevante como la corrupción, es evidente que los medios de comunicación tienen un rol ahí muy importante, porque por supuesto que es legítimo el reclamo por eliminar la corrupción del sistema político, pero claramente la forma en la que se abordan los medios de comunicación es muy cegado, es a favor de un sector y no del otro, ¿no? Con lo cual creo que influyen muchísimo, pero bueno, también creo que hay todo un desafío en no reducir 100% a la influencia de los medios de comunicación los determinantes del voto, así como tampoco al empobrecimiento de la población, un elemento causal unilateral, y sí, bueno, ver la complejidad, y creo que hay margen para la interpelación. Creo que en el fondo la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas vienen de una tradición de un Estado presente, han sido beneficiados en muchos sentidos en la adquisición de derechos, en el mejoramiento de su calidad de vida, de sus hijos y sus hijas, a partir de un modelo económico con un Estado presente, y han sufrido las consecuencias del neoliberalismo a flor de piel, con lo cual esa posibilidad de interpelar existe porque tiene que ver con la experiencia reciente de la ciudadanía. Así que en este sentido soy bastante optimista. Walter, te toca la última. Bueno, estás mirando hacia adelante. ¿Qué podemos esperar para lo que resta del año? ¿Cuáles son las proyecciones que tienen dentro del Centro de Estudios? Bueno, no son muy buenas las proyecciones, digamos, porque insisto en que en el equipo económico del gobierno no hay una visión autocrítica de lo que viene ocurriendo, y los desequilibrios macroeconómicos a los que estamos acostumbrados y acostumbradas tienen que ver con los pilares del modelo, con lo cual, la medida en que esto no se modifique, es muy difícil esperar resultados diferentes. Con lo cual, digamos, la evolución del dólar
no creo que la política monetaria del gobierno y las tasas y los recursos, los mecanismos de las tasas altas puedan frenar la escalada hacia el dólar. El crecimiento de la inflación está muy motorizado por el precio del dólar y por la evolución del sistema tarifario, que el gobierno tampoco ha hecho ninguna autocrítica en este sentido, con lo cual el crecimiento de la inflación me parece que va a seguir siendo en alza, como venimos viendo hasta ahora. Y en este sentido, bueno, mientras las paritarias sigan estando por debajo de la inflación, mientras no haya una conciencia en torno a la importancia de recuperar el poder adquisitivo, bueno, el escenario es más o menos el mismo. Se va a ser un escenario de recesión, de inflación muy alta, de dólar en alza. Creo que el escenario es más o menos el mismo de aquí hasta fin de año. Débora, gracias por venir esta Gracias. mañana. Walter, no te vayas. Ustedes tampoco, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con el programa.